Buenas tardes y bienvenidos a un siguiente capítulo del podcast de Historia de España. Aquí Jorge, vuestro anfitrión. Y bueno, vamos a empezar a la Edad Media. Vamos a empezar la parte de la Edad Media, todo el tema de la Edad Media, de los musulmanes. Y cómo fue el proceso de reconquista. Bueno, vamos a darle a ello. Bueno, empezamos con un poquito lo que viene siendo lo que pasó antes de la invasión de los musulmanes y cómo llegó a ese proceso de reconquista. El proceso, lo que ocurre anterior es que en el reino visigodo había una confrontación. Una confrontación por quién sería el próximo monarca. Estaba dividido en dos personas, en dos equipos, por así decirlo. Estaba el grupo de los hijos de Witiza y los que apoyan a los hijos de Witiza, y estaba también estaba Don Rodrigo. Estaban esos dos enfrentados por el poder ser rey del reino visigodo. ¿Qué pasa? Que Rodrigo estaba teniendo bastante ventaja frente a los hijos de Witiza. Entonces los hijos de Witiza lo que hicieron fueron pedir ayuda a los bereberes que estaban en el norte de África. Resulta que esos bereberes eran un estado clientelar, por así decirlo, de el Imperio Fatmida, que era el Imperio Fatmida, el Imperio Árabe. Entonces, como les pidieron ayuda, pues los árabes tomaron control de esa petición, y lo que hicieron fue en el 711 Musa, que era la persona que estaba organizando la invasión, envió a los hombres que estaban controlados por Tarik para enfrentarse a Don Rodrigo, y se enfrentaron en 711 en la batalla de Guadalete, donde Don Rodrigo falleció y nunca se supo dónde estaba el cuerpo. Después esos reinos lo que hicieron fue invadir empezar a invadir toda la península ibérica. Tardaron menos de 10 años en hacerlo. Y más tarde incluso intentaron invadir Francia, pero estos fueron parados en la batalla de Poitiers, y que ganaron evidentemente los franceses a los musulmanes. Entonces eso les hizo retroceder y mantenerse en su posición. Y entonces ese proceso de reconquista no empezará hasta que Don Pelayo, en la batalla de Covadonga, la gane y haya un poco de resistencia cristiana en la península. Vale. Ahora que eso está hecho, voy a decir un poquito cómo estaba la sociedad musulmana en esa época, que básicamente es que los árabes tenían el control de todo. O sea, de las distintas razas, los árabes y los sirios eran los que tenían el control, y los estados clientelares, por ejemplo el pueblo bereber, estaban a merced de los árabes, y eran los que se mandaban a la guerra. Por lo que al ser en la invasión de la península mayoría bereber,
estos en el 1741 hicieron una revuelta para tomar el control tomar el control de las riendas del gobierno. Entonces, esa invasión fue bastante exitosa e instauraron un gobierno que se llamó Al-Ándalus. Vale. Siguiente es el problema interno que hubo en lo que viene siendo las familias gobernadoras del Imperio Árabe. Resulta que el Imperio Árabe estaba gobernado por los omeyas, que los omeyas eran una familia así. Por eso pues, eran los que tenían más control junto a los árabes. Pero ¿qué pasa? Un día en el 790 vino una familia, los abasíes, y asesinaron a todos a toda la familia de los omeyas. Pero da la casualidad de que escapa uno. Ese uno es Abderramán I, el futuro primer rey, bueno, el primer califa, no, el primer emir, perdón, el primer emir de Al-Ándalus. Y que ese emir proclamará un emirato que se llama el Emirato Independiente de Bagdad. Que este emirato hizo tanto reformas administrativas como reformas militares. No entramos en mucho enfoque porque no es necesario. Este emirato duró de 750 hasta el 929, que en el 929 estaba gobernando Abderramán III y Abderramán III proclamó el califato independiente de Bagdad. ¿Cuál es la diferencia entre un emirato y un califato? Muy sencillo. El emirato tiene control político, el emir tiene control político y el califa tiene control político y religioso. Esa es la gran diferencia. Cuando empezó el califato, empezó un boom cultural y un boom económico de Al-Ándalus, y esto siguió incluso con su hijo Al-Hakam, que Al-Hakam hay que saberse que era un gran amante de la cultura. Después el otro califa que también hay que saber es Hisham II, que bueno, Hisham II era califa, pero tampoco hacía mucho en las labores de gobierno. El que hacía las labores de gobierno era Al-Manzor, que Al-Manzor era el hajib de Hisham II. ¿Qué es un hajib? Pues es como una especie de primer ministro, por así decirlo, que se encarga de todos los temas políticos. Y sobre todo en la época de Al-Manzor hubieron, es decir, a ver, que me estoy trabando. En la época de Al-Manzor fue la época donde más mantenieron a raya a los cristianos e incluso recuperando un territorio. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento en el que Al-Manzor muere. Entonces, tras la muerte de Al-Manzor, distintos reinos, distintos nobles, por así decirlo, de los árabes, se empiezan a rebelar porque ven que el gobierno de Hisham II no es el adecuado. Entonces el Al-Ándalus se fragmenta en esos conocidos reinos de taifas, que los reinos de taifas lo veremos en el próximo capítulo. De momento esto es más o menos facilito. Sí, o sea, lo que es en el Al-Ándalus, en el foco del Al-Ándalus es fácil de recordar, pero lo complicado
lo complicado es cuando nos volvamos al apartado de los reinos cristianos, que eso ya es un tema más peligroso y peliagudo y más complicado. Pero bueno, eso será para la próxima ocasión, que aún nos queda, para una próxima ocasión que aún nos queda bastante. Bueno, pues nos despido, hasta el próximo capítulo. Adiós.